porque el ingeniero siempre me asignaba un día entre semana para darle clase, pero como les digo, por temas laborales ya no estoy teniendo tiempo, así que normalmente vamos a pasar los sábados, ya los sábados más que todo a esta hora, la ayudantía de la materia, ¿ya? Entonces, práctico uno, ya yo le puse lo que es el límite, así que en Classroom ya han tenido que subirlo. En estos días también le voy a ir avisando ya para qué fecha van a presentar el práctico 2, práctico número 2 y así sucesivamente ya. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que concierne a la unidad 7. Ya vimos el tema de la anterior ayudantía, habíamos visto el tema de pórtico, o sea, flexión compuesta, digamos, las secciones de pórtico. Ese material que avanzamos en la anterior clase ya ustedes lo tienen subido en el Classroom de la ayudantía, así que ahí ya para que lo estudien y etcétera, ¿no? Para que vayan repasando. Entonces, como les decía, hoy día completo en el chat de la llamada, así para que yo tome una captura de los nombres de una tipo asistencia, obviamente, de los nombres de los asistentes, pues, ¿no? ¿Ya? Fabio, bueno, buenos días, Fabio. Vas a disculpar que te interrumpa. Una consulta. Claro, diga. Yo la anterior clase, me olvidé poner mi nombre. Eso sí, yo fui el último que te preguntó, no sé si te acordás que si nos podías pasar un PDF que habías mostrado, no sé si te Claro, acordás. me acuerdo, pero la última ayudantía que dimos, no, como la di sábado nomás y de repente fue, entonces no les dije que pongan nombre, así que no hubo. ¿Qué apellido? Pues, ¿no? En el chat. Sí, sí. No, solamente cuando yo les diga van a poner es donde tomo asistencia ya. Yo no Ya, dije está la bien. otra vez. Ya. Ya, está bien. Gracias, Fabio. Esta vez sí vamos a poner nuestro nombre, ¿no? Claro, claro, pongan su nombre esta vez, pongan su Ya, nombre. ya. Gracias, Fabio. Ya. Entonces, como le decía, vamos a ver lo que concierne al tema de las vigas de sección T, digamos, ¿no? Y aquí obviamente a ustedes les explica cuándo es que se forma una viga de sección T. Por ejemplo, nos dice que en los sistemas de losa de hormigón armado, de losas apoyadas sobre viga, digamos, como ambas se vacían juntas, o sea, ambas se vacían de manera juntas, entonces el trabajo es monolítico, digamos. O sea, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, cuando, cuando se vacía una losa, y vamos a poner esto ahí, por ejemplo, así, ¿no? Una losa, ustedes saben qué es una losa, ¿no? Una losa una estructura, es el elemento plano donde nosotros nos apoyamos, digamos, ¿no? Donde nos apoyamos directamente, es el elemento de la estructura que recibe directamente las cargas, digamos. Entonces, cuando se vacía una losa, si lo vemos de una vista en perfil, más o menos así se forma. El sistema de entramado se forma así, fíjense. Se vacía junto con la losa las vigas, o sea, de manera conjunta ambos elementos, ¿no? Las vigas son aquellas que sirven de apoyo o en las que la losa se apoya. Entonces, así más o menos es como, por ejemplo, ahí esa losa con dos vigas, ¿no? Así más o menos es como se da, digamos, ¿no? El entramado entre losa, que es el elemento plano que recibe directamente las cargas, y la viga. Aquí ustedes tienen una vista en perfil, digamos, ¿no? Entonces, al momento de actuar las cargas, al momento de que las cargas actúen, digamos, esta losa, este elemento plano, va a ayudar al trabajo a resistir los esfuerzos a la viga, digamos. Las vigas son esta abertura de mayor altura que están aquí, digamos. Obviamente que tienen una cierta base BW, tienen una cierta base que nosotros le denominamos BW, aquí, ¿no? BW. Entonces, debido al monolitismo, o sea, porque como ambas se vacían en conjunto, tanto este elemento plano donde nosotros nos apoyamos directamente, que es la losa, como la viga, que es este elemento aparentemente rectangular de aquí, digamos. Esta es la viga, fíjense. Estas son las vigas, digamos, una sección rectangular así, ¿no? Pero como ambas se vacían de manera conjunta, o sea que hay adherencia, hay monolitismo y todo eso,
Entonces la losa va a ayudar de cierta manera a resistir los esfuerzos a esta viga, digamos. La ayuda. Entonces hay una cierta porción de losa, podríamos decir. Hay una cierta porción de losa que ayuda al trabajo de la viga. Entonces eso da lugar a que se forme una viga de sección T, ¿no? Si es que tomamos como referencia esta de acá, por ejemplo, ¿no? Y ahí ustedes la tienen acá, por ejemplo. Aquí lo tienen más detallado, ¿no? Entonces, fíjense que el ancho colaborante que se le llama, o sea, el ancho de losa colaborante, es este ancho BE, digamos, ¿no? Ese ancho efectivo BE, que es el ancho en el que la losa va a colaborar a esta viga, digamos, ¿no? Y el espesor de esa pequeña porción de losa que colabora a la viga, nosotros la denominamos como ala, digamos, ¿no? Ustedes ya seguramente han visto que es una viga de sección T, tiene su cierta nomenclatura, donde esta parte superior se denomina ala, y esta parte donde estaba inicialmente la parte rectangular, cuya base BW se denomina alma, digamos. Alma, ¿no? Pero así básicamente es, ¿no? La viga de sección T se forma porque la losa, debido al monolitismo que hay entre viga y losa, ayuda a la viga a resistir las fuerzas internas, digamos, a tomar carga. Entonces, al momento de ayudarle, le proporciona cierta área resistente, y ahí da lugar a que se forme una viga de sección T, digamos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Vamos a permitir acá, ¿ya? Y aquí obviamente se nos da una serie de condicionantes, una serie de parámetros, si es que nosotros quisiéramos determinar, digamos, estamos haciendo un diseño real y nos dan el detalle de las dimensiones de la losa y nos dan el detalle de las dimensiones de la viga, digamos, ¿no? Y la separación que hay entre vigas, que es este L sub 0 que hay acá, ¿no? La separación entre vigas. Y acá nos da los parámetros, nos dice cómo nosotros podemos calcular el ancho colaborante de losa BE, digamos, este ancho efectivo o la base del ala, de esa ala colaborante que le proporciona la losa, y acá nos da, pues, ¿no? Y acá también le da, por ejemplo, esta es una viga interna, así se calcula el ancho B para cuando la viga es interna, está de manera interna. Y acá también hay vigas que son de borde, ¿no? Que es esta de acá, por ejemplo. Esta viga de acá es una viga de borde, ¿no? También le da a ustedes los parámetros fíjense que esta viga que es de borde acá, se puede transformar en una T equivalente, digamos. O sea, esta se va a transformar así, ¿eh? Así se va a transformar en una T equivalente, digamos. Se va a hacer la simplificación respectiva y en realidad va a venir a ser una sección T equivalente, ¿no? Si bien es de borde, esta de acá, esta viga es de borde, digamos, y ahí está el ancho colaborante de losa, pero al momento de hacer el cálculo, nosotros lo transformamos en una sección así T de manera simplificada equivalente, digamos. Con su ancho BE, con su ancho acá BE, ¿no? ¿Y cómo se calcula ese ancho BE cuando es una viga de borde? Dice, se calcula de esta manera, ¿no? Primero se tiene que obtener B1, y aquí le dice cómo se obtiene B1. Aquí está el mayor entre estos tres parámetros, dice. Y luego se obtiene BE, digamos, donde BE es ya este ancho del ala, pues, ¿no? El espesor del ala va a ser el mismo espesor de losa, digamos, de la losa HF, ¿no? Y ahí es donde nos dan, digamos, los parámetros de cómo nosotros podemos llegar a formar la viga de sección T, si es que tenemos el esquema de un sistema de piso, ¿no? De un sistema entre losa y viga, digamos, ¿no? Un diseño real, por ejemplo. Aquí, fíjense, esta es una viga de borde y esta de acá viene a ser una viga interna, digamos, una viga interna. O sea, una viga que está internamente. En cambio, esta de acá ya es donde termina la losa, es una de borde, digamos. Y así, aquí ustedes tienen para leer, ¿no? Cómo se forma, y acá ya él plantea las ecuaciones, etcétera. Pero yo igual les voy a enseñar a plantear las ecuaciones. Las ecuaciones de equilibrio
necesaria para el cálculo de las armaduras necesarias para resistir los esfuerzos de flexión, ¿no? En este caso los momentos flexores. Entonces, listo, tenemos una viga de sección T, ¿no? Y para la viga de sección T, estos van a ser los parámetros que nosotros vamos a tomar, ¿no? Así lo vamos a denominar. Ahí tenemos ya la viga de sección T conformada. Entonces, a esta dimensión H, nosotros le vamos a denominar altura de la viga. A esta dimensión BE, nosotros lo vamos a denominar ancho del ala. Como le decía, esto de acá se denomina ala, para una sección T cualquiera, así lo denominamos. Y esto de aquí se denomina alma, ¿no? La base más pequeña que tiene la sección. Entonces, BW, ancho del alma, BE, ancho del ala, HF, espesor del ala, y H, altura de la viga, digamos. Listo. Entonces, las ecuaciones que vienen a continuación son ecuaciones cuando el momento es positivo, ¿no? Cuando el momento respecto al cual yo estoy diseñando las armaduras o la sección es positivo, digamos. Un momento positivo que, como ya ustedes habían visto, yo ya les expliqué, digamos, qué pasa cuando el momento es positivo. ¿Qué pasa cuando el momento es positivo? Lo que va a pasar es que en la parte superior se dan las compresiones, se dan las tensiones de compresiones, y en la parte inferior se dan las tensiones de ¿qué? De tracciones, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes jamás deben olvidar. Cuando ustedes tienen un momento positivo, arriba, en la parte superior de la sección, están las tensiones de compresión, donde el hormigón trabaja, y abajo, en la parte inferior, están las tensiones de tracción, donde el hormigón no trabaja, y ahí hay que colocar las armaduras principales, digamos. ¿Ya? Entonces, estas primeras ecuaciones que nosotros vamos a deducir funcionan para cuando el momento es positivo, es decir, cuando la parte comprimida se da arriba. ¿Arriba de quién? De una línea neutra, ¿no? De la posición de una línea neutra, que es la línea que divide la parte comprimida de la parte traccionada. Eso ya lo habíamos visto cuando hicimos las deducciones de la fórmula en secciones rectangulares. Listo. Pero ¿qué es lo que sucede acá en las secciones en T? Lo que sucede es lo que vamos a ver a continuación, digamos. El primer caso, porque acá, como bien dice el documento, se pueden presentar dos casos. El primer caso es el caso en que la línea neutra esté cortando el ala. Bien, como les acabo de mencionar, vamos a ver el tema de cuando el momento es positivo. Y cuando el momento es positivo, la línea neutra, la parte comprimida, va a estar en la parte superior, obviamente, o sea, arriba, ¿no? Pues acá en esta parte de acá arriba, digamos. Porque obviamente, momento positivo comprime arriba y tracciona abajo. ¿De quién? De una línea neutra, digamos, que es la línea que divide la parte comprimida de la parte traccionada. Entonces, aquí en viga de sección T, nosotros, cuando es positivo el momento, podemos tener dos casos. El primer caso es el caso en el que la línea neutra esté cortando el ala. O sea, ahí solamente cortando el ala. Vamos a plantear que la línea neutra puede estar cortando solamente el ala y la compresión se está dando en una pequeña porción del ala, o puede ser que la línea neutra venga a cortar el alma. Un segundo caso, ¿no? Que venga a cortar el alma y que todo esto esté ya comprimido, digamos. Parte de todo, completamente el ala y parte del alma, digamos. Entonces eso es lo que hay que plantear. Entonces, como primer caso, yo voy a decir que la línea neutra está solamente cortando el ala, ¿no? Aquí fíjense la línea neutra. Y que la porción comprimida es solamente una pequeña parte del ala, ¿sí? Entonces ya habíamos visto, esto no es misterio, no es nada nuevo para ustedes, porque ya lo vimos cuando hicimos las deducciones para secciones rectangulares. Sabemos que a esa altura de la porción comprimida o a la posición de la línea neutra, nosotros la denominamos A, una altura A, ¿no es cierto? Que es la altura ficticia de la línea neutra, la que planteamos como ficticia, esa altura A. Ahí se van a desarrollar las tensiones de compresión, digamos, ¿no? Acá tenemos el diagrama de tensiones con el hormigón desarrollando las tensiones de compresión
Y obviamente como el momento es positivo, sabemos que las armaduras que resisten las tensiones de tracción que se están presentando abajo, están abajo, obviamente, ¿no? Las armaduras, acá lo hemos representado un pequeño prototipo de armadura que representa el fierro que nosotros le vamos a colocar, pues, ¿no? Entonces, en la parte comprimida ya vimos que las tensiones que se generan son la compresión para el hormigón. Esas tensiones de compresión tienen una resultante. Entonces, la resultante ya vimos que vale ¿cuánto? 0.85 Fc', que es la magnitud de estas tensiones de compresión, multiplicado por el área que está en compresión, que viene a ser A. Ahí está, como el área comprimida es rectangular directamente, es la que está churada con azul acá. ¿Cómo se determina? A por BE, ¿no es cierto? A por BE tengo esa área, digamos, directamente, ¿no? Ya. Entonces, multiplicando la magnitud de las tensiones 0.85 Fc' por el área donde actúan esas tensiones, que es todo esto que está con azul acá, ya obtengo la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante C, digamos, que yo le llamo C, que es la fuerza resultante en compresión que toma el hormigón, digamos. Y acá abajo está la fuerza en tracción, la fuerza resultante en tracción, que tiene que estar tomada por la armadura, ¿no es cierto? Entonces, para este caso, ustedes igual podemos plantear las ecuaciones de equilibrio, que son las que no van a resultar como las ecuaciones que nos sirven para el cálculo de las armaduras, obviamente. Entonces, aquí ya tengo la fuerza resultante, entonces saco el sistema de fuerza que se forma ahí, que lo tenemos acá nosotros, acá donde dice equilibrio de fuerza, con la fuerza en compresión del hormigón, que equivale a esto, y con la fuerza en tracción del acero, que equivale a esto, obviamente, ¿no? Ahora, el brazo de palanca entre ambas fuerzas, o la distancia entre ambas fuerzas, nosotros lo denominamos como Z, digamos. Z. ¿Ya qué equivale Z? Z no es más que decir, sabemos que desde el centro de gravedad de las armaduras, que es donde se desarrolla esta fuerza resultante de tracción, hasta la parte opuesta en compresión, nosotros denominamos una distancia D, donde D es la altura útil, digamos, ¿no? Como esta fuerza resultante en compresión que está aquí actúa en el baricentro o en el centro de gravedad de este diagrama rectangular de aquí, o sea que sería la mitad, porque es un rectángulo a la mitad, entonces sería a la mitad de A, ¿no? A medio, digamos. A medio y A medio. Entonces, si yo a D le quito A medio, la mitad de A, digamos, pues que ahí es donde está actuando a la mitad de A, está actuando esta fuerza. Entonces ya tengo que Z, que es el brazo del par interno que se denomina, ustedes así lo van a escuchar en alguna parte, el brazo del par interno Z, va a ser igual a D menos A medio. Claro. Y ahí, como bien nosotros sabemos, se forma una cupla, ¿no? Una cupla porque por el equilibrio de fuerzas horizontales, ambas fuerzas tienen que ser iguales, es por eso que son de sentido opuesto, pero iguales para que se cumpla el equilibrio de fuerzas horizontales, ¿no? Sumatoria de fuerzas horizontales, la fuerza de compresión igual a la fuerza de tracción, ¿no? Entonces, igualando, reemplazando todo, igualando, tenemos la primera ecuación que nos va a servir para el diseño, digamos. Aquí, con esta ecuación de aquí, que yo le he denominado como número 1. Ahora, sumatoria de momentos, como es una cupla, cualquier cupla que ustedes tengan, una cupla se denomina un par de fuerzas que es sentido opuesto, pero que tiene igual magnitud, o sea que son iguales, pero tienen sentido opuesto. Y cualquier cupla que ustedes tengan le genera un momento, digamos, un momento de la cupla que se llama, ¿no? Ese momento nosotros lo denominamos como momento nominal, o momento resistente interno, digamos. Este momento que se genera por la cupla en el que el acero desarrolla la tracción y el hormigón la compresión, es el momento nominal y es el momento que se opone, digamos, al momento que genera la carga. Porque las fuerzas externas van a generar, o sea, las cargas Q que nosotros conocemos van a generar un momento solicitante, digamos. Un momento que ustedes le pueden denominar momento último, digamos. ¿Quién es el que se opone o quién es el que resiste ese momento? El momento nominal que desarrolla la cupla interna. La cupla interna con el acero a tracción y el hormigón a compresión. Ese es el que se opone
O sea, estamos hablando de este momento nominal, ese es el que se opone al momento externo o momento último que genera la carga, digamos, la carga a la que va a estar solicitada esa viga, por ejemplo, ¿no? Obviamente, por un tema de seguridad, nosotros a este momento nominal interno le aplicamos un coeficiente phi de minoración y a este momento último externo le aplicamos un coeficiente de mayoración, digamos, ¿no? Para que sea algo más seguro, digamos, para que haya más seguridad. Y sabemos que para este momento externo es 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, ¿no? Básicamente eso es, ¿no? Pero ahora lo que nosotros queremos hallar es este momento nominal, este momento resistente interno, digamos, este de acá, ¿no? Entonces, inicialmente calculan el momento nominal, la sumatoria de momentos, o sea, el momento que genera la cupla, que puede ser calculado como la fuerza resultante en compresión por el brazo de palanca Z, o puede ser calculado como la fuerza resultante en tracción por el brazo de palanca Z, digamos. Cualquiera, ¿no? En este caso vamos a tomar como referencia la fuerza en compresión, digamos. Y entonces nos da que el momento nominal equivale a esto, ¿no? El momento nominal va a ser igual a C1, que es la resultante en compresión, por el brazo de palanca Z, que es D menos A medio, y ya tenemos la segunda ecuación, ¿no? La segunda ecuación que es esta de acá. Ya, entonces ahí está la segunda ecuación que nos sirve como base para el cálculo, si es que la línea neutra está cortando solamente el ala. Ahora, hay el caso en el que la línea neutra, segundo caso, dice, ¿cuál viene a ser el segundo caso? Ahorita lo vamos a ver, si está aceptando. Segundo caso, básicamente es el caso en el que la línea neutra esté cortando el alma. O sea, como le decía yo ahorita, puede que la línea neutra esté cortando el alma. Eso va a depender de la magnitud del momento que genera la carga, obviamente, ¿no? El momento último que nosotros denominamos, digamos. Vamos a comprobarlo, ¿sí? Listo. Entonces, en este caso, en el que la línea neutra ya está cortando el alma, fíjense que la parte comprimida ya se forma en una sección T, o sea, en una figura T. Toda la parte comprimida viene a ser esta, digamos. Una figura T, digamos. Entonces, si nosotros verificamos con el primer caso de acá, para el primer caso la parte comprimida era simplemente una figura rectangular. Sí, esa era la parte comprimida. Esto de acá nomás. En cambio, aquí en el segundo caso ya la parte comprimida viene a ser una figura en T, digamos. Eso, ¿no? Ahí. No, y para tomar, digamos, puras áreas rectangulares nomás, yo lo puedo subdividir en dos partes. Entonces, las partes que como se subdivide para poder deducir la fórmula, va a ser en dos partes, en dos áreas, y aquí vamos a tomar esta área rectangular, que yo le he denominado como número 1, y esta de acá, como un área 1. Entonces, a la porción izquierda del ala y a la porción derecha del ala para que trabajar con puras áreas rectangulares y directamente por un tema de cálculo de área, digamos, para que sea base por altura nomás. Y vamos a tomar de manera separada áreas 1, que son la porción izquierda del ala y la porción derecha del ala, que ustedes lo tienen acá como número 1. Y al área rectangular que corresponde a la porción del alma, lo vamos a denominar como área número 2, digamos, ¿no? Entonces, acá podemos observar que las áreas número 1, que son las porciones del ala izquierda y derecha, desarrollan tensiones de compresión, cuya fuerza resultante viene a ser la C1, que yo la estoy colocando acá. Y a la porción correspondiente al alma, que yo la he denominado como número 2, también desarrolla tensiones de compresión, obviamente, y cuya fuerza resultante es la que yo he denominado como C2 acá. Abajo está la armadura, obviamente, desarrollando la fuerza en tracción, ¿no? Y entonces, si nosotros sacamos el sistema de fuerza que se genera ahí, vamos a tener que la fuerza C1, que es la correspondiente a las áreas 1, a esta y esta, equivale a 0.85 veces prima, o sea, la magnitud de la tensión
multiplicado por el área donde actúa esa tensión, esto de acá, ¿no? Y el área donde actúa esa tensión viene a ser esta y esta, obviamente, ¿no? Entonces, la altura es el espesor del ala, porque esas son porciones de ala, HF, por eso acá dice HF, y la base viene a ser, si a toda esta BE yo le quito BW, que es correspondiente a esto, ya tengo la totalidad de esas dos porciones, ¿no? Ambas, digamos, porque esto es BW. Si a B ustedes le quitan BW, ya tienen la totalidad de la base para las áreas 1, digamos, ¿no? Por eso que acá, fíjense que es una resta de BE menos BW, digamos, para calcular la porción de base de la totalidad de esa área, digamos. Y para la fuerza C2, que es esta que está acá, básicamente viene a ser la magnitud de la tensión, que también es 0,85 por Fc', multiplicado por el área donde actúa esa tensión. El área es A, que es la altura de la línea neutra, A, que viene a ser la altura de esa área 2, por la base, que viene a ser BW, A por BW, ¿no? A por BW. Y listo, ¿no? Abajo la fuerza en tracción, que viene a ser directamente el área de armadura necesaria por la tensión F y E de esas armaduras, digamos. Ahí tenemos la fuerza resultante en tracción. Y si ustedes plantean las ecuaciones de equilibrio, van a tener sumatoria de fuerzas horizontales. Siempre las ecuaciones de equilibrio son dos, ¿no? La ecuación de equilibrio horizontal y la ecuación de equilibrio de momento, digamos. Entonces, acá tenemos el sistema de fuerza planteando la ecuación de equilibrio horizontal. Nos da esta ecuación de acá, ¿no? Reemplazando y haciendo todas las equivalencias, digamos. Y ahora queremos verificar cuál es el momento nominal interno que desarrolla esta cupla, ¿no? El momento nominal, digamos. Entonces, el momento nominal va a ser calculado como la fuerza, tomando como referencia la fuerza de compresiones, siempre la fuerza de compresiones, digamos, se toma como referencia. Y vamos a tener que esto va a ser C1 por el brazo de palanca Z1, que ustedes lo pueden identificar restando distancia, digamos, así como hicimos hace rato, más C2 por el brazo de palanca Z2, digamos. Ahí tiene, no es más que restar distancia, digamos. Y entonces, reemplazando todos los valores, se nos forma esta segunda ecuación, en donde habíamos dicho que el momento de diseño interno que desarrolla la cupla con el hormigón a compresión y el acero a tracción, se tiene que oponer al momento externo que genera la carga. Entonces, por eso que como mínimo tiene que ser igual, digamos. Entonces, por eso acá se iguala al momento último, donde este momento último es el momento que genera la carga, digamos, requerido por carga. ¿No? Estos dos casos es el caso en el que solamente la sección requiera armadura en tracción, o sea, armadura en la parte traccionada. Pero también puede requerir armadura comprimida, digamos. Y aquí también está la deducción que pasa cuando requiere armadura comprimida, que ustedes saben que eso sucede cuando se supera ¿qué? Cuando se supera el A límite. Cuando la posición del A límite, que es igual a 0,3188 EB, lo mismo que en sección rectangular, es superada por el A, o sea que en el caso que salga menor a A. Como esto no puede suceder, porque si sucede esto significa que la deformación unitaria en el acero está siendo menor o sea, la deformación unitaria en el acero va a ser menor a 0,05 si lo dejamos así nomás. Como no puede ser esto, porque eso ya sería una sección no dúctil, una sección frágil, o sea, la falla conllevaría de manera repentina, y para que haya, digamos, ductilidad, nosotros aquí lo que se podría hacer es igualar esa deformación a que por lo menos sea igual a 0,05. ¿Cómo lograríamos esto? Colocando armadura comprimida resistente, digamos. Y es por eso que ahí aparece la armadura comprimida resistente, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa cómo se plantean las ecuaciones si tuviéramos armadura comprimida resistente? Se plantean de esta manera, ¿no? Lo que va a suceder es que ya aparece una fuerza en la parte comprimida porque esa armadura
obviamente va en la parte comprimida, aparece una fuerza que tiene que desarrollar esa armadura comprimida, obviamente. Y acá tenemos el equilibrio de fuerza, sumatoria de fuerzas horizontales, y el momento nominal que se genera, y tienen ahí ustedes las ecuaciones. ¿Qué pasa si necesitaríamos armadura resistente comprimida, ¿no? Aquí tenemos las ecuaciones, digamos. ¿Listo? Ahora, yo sé que ustedes me preguntarán cómo saber, cómo me doy cuenta dónde está la posición de mi línea neutra. ¿Cómo me doy cuenta de manera inicial o de manera más fácil si mi línea neutra va a estar cortando el ala? Si mi línea neutra va a estar cortando el ala, va a estar cortando el alma, o en contrapartida cortando el alma y necesitando armadura comprimida, digamos, ¿no? ¿Cómo se sabe eso? Planteando estos dos momentos de referencia. Fíjense acá, para saber en qué caso nos encontramos y por lo tanto saber qué fórmulas ocupar, se deberá calcular dos momentos de referencia. El primer momento de referencia que vamos a calcular, que nos va a servir como base para saber a ciencia cierta o de una manera inicial en qué caso estamos, es el momento m sub 0. Básicamente el momento es m sub 0, es el momento que se desarrolla en el supuesto de que la línea neutra esté exactamente cortando aquí, entre el límite de alma y ala. Básicamente ahí suponiendo que la totalidad del ala está en compresión, digamos, o sea que la línea neutra está cortando ahí en el límite entre ala y alma. Entonces, planteando obviamente la misma ecuación de equilibrio de momento, ¿cuál es la fórmula que se genera ahí para este m sub 0, que es un momento de referencia que nos va a servir para verificar si línea neutra está acá cortando el ala, o si línea neutra va a venir a cortar el alma? Aquí tenemos nosotros ese momento de referencia, m sub 0, que lo obtuve obviamente haciendo los mismos pasos que planteando la ecuación para el equilibrio de fuerza, planteando la sumatoria de momentos. Se obtiene este momento de referencia m sub 0, que equivale a esto, ¿no? 0.9 por 0.85 por FC' por HF por BE. Y más adelante, cuando hagamos ejercicio práctico, nos vamos a dar cuenta de que si nuestro momento último es menor a este momento de referencia m sub 0, automáticamente ahí yo me doy cuenta que la línea neutra va a estar cortando solamente el ala. La parte comprimida va a ser solamente con el ala. Sin embargo, si el momento último es mayor al m sub 0, ahí yo me doy cuenta que la línea neutra va a venir a cortar el alma, ¿no? Y para ese caso nosotros cuando el m sub 0 es menor al momento último que desarrolla la carga, en ese caso cuando ya yo sé que la línea neutra es el alma, y en ese caso lo que me va a interesar es que si esa sección, lo que me va a interesar conocer es si esa sección va a necesitar armadura comprimida o no va a necesitar armadura comprimida. Entonces, para verificar ese caso de que si una vez ya yo tengo como referencia de que línea neutra viene y corta el alma, verificar si necesita armadura comprimida o si no necesita, en ese caso tengo que plantear esta ecuación de acá, que básicamente es para una altura de línea neutra límite, al límite, donde ustedes saben que esta al límite equivale a una deformación unitaria en el acero traccionado, igual a ¿cuánto? Igual a 0,005, ¿no? Como mínimo para que el acero tenga una deformación de 0,05, y eso se logra colocando armadura comprimida, obviamente. Entonces, ¿cuál es la referencia? ¿Cuál es el momento de referencia ahí? Es este que yo he denominado como m límite. Es el que me va a servir a mí como referencia para verificar si en realidad voy a necesitar o no voy a necesitar armadura comprimida. Entonces, al igual que en secciones rectangulares, ustedes saben que si el m límite, o sea, el momento límite, es mayor, acá vamos a ponernos, mayor al momento último,
mayor al momento último, entonces no necesita armadura comprimida, porque a ciencia cierta ya puedo saber que la deformación unitaria en el acero, en nuestro acero, si es que lo diseñamos así nomás, va a ser mayor a 0,05. En contrapartida, si el momento MM límite es menor al momento último, acá podríamos poner mayor o igual, ¿no? Para el primer caso. Pero si el momento límite es menor al M sub 0, ya yo me puedo dar cuenta que si yo no le meto armadura comprimida, la deformación unitaria en mi acero va a ser menor a 0,005. Por lo tanto, para que eso no se logre, porque esto es algo no deseado, porque cuando la deformación del acero es menor a 0,05, ya ahí puede conllevar a una rotura sin previo aviso, o sea, una rotura que se denomina rotura frágil de la sección. Entonces aquí ya se coloca armadura comprimida, ¿no? Y acá le dice, ¿no? Aquí ya se lo menciona. En resumen, dice, si el M sub 0 es mayor al momento último, estamos en el primer caso, dice, caso en el que la línea neutra corte el ala, solamente el ala. Si el M sub 0 es menor al momento último, estamos en el segundo caso, dice, caso en el que el momento la línea neutra corte el alma. Ahora, cuando corta el alma, nos va a interesar saber si necesita armadura comprimida o si no necesita armadura comprimida. Entonces, para ello vamos a calcular este momento MM límite. Entonces, si el momento MM límite es mayor al momento último, no necesita armadura comprimida. Pero si el momento MM límite es menor al momento último, necesita armadura comprimida, ¿no? Entonces, esta deducción de fórmula que hemos hecho hasta ahorita es el caso en el que el momento sea positivo. Y como les mencionaba al principio, cuando el momento es positivo, la parte comprimida está arriba, digamos, ¿no? Y si está arriba, la gran incógnita es si solamente va a ser una pequeña porción del ala o si va a ser toda el ala más una pequeña porción del alma, digamos. Ahí no, con la posición de la línea neutra. Pero sin embargo, cuando el momento es negativo, acá, número 2, cuando el momento es negativo, la parte comprimida está abajo. Para cualquier momento negativo, la parte comprimida es abajo y la parte traccionada es arriba, donde va a ir la armadura. Entonces, en este caso, fíjense que la parte en compresión siempre va a ser una sección rectangular directamente. No hay opción a que la parte comprimida se pase así de esta manera, por ejemplo, ¿no? Hasta el ala. No hay directamente, siempre la parte comprimida para momento negativo va a ser así, rectangular. Entonces, ¿qué dice en ese caso cuando es un rectángulo? Entonces, por eso acá hay una nota, fíjense. En este caso se usan la misma fórmula que se utilizaron para secciones rectangulares. O sea, el formulario para secciones rectangulares se puede utilizar, digamos. Funciona para cuando el momento es positivo, cuando es negativo, ¿no? O sea, la parte comprimida solamente es rectangular, digamos, ¿no? Bien, entonces, haciendo todas esas deducciones, ahí les enseñé cómo hacer las deducciones, ya no podemos formar un formulario, ¿no? A partir de esas deducciones que ustedes tienen ahí, ya ustedes se pueden formar un formulario. Y vamos a ver que nosotros podemos tener viga T normal, o sea, en el caso de que la T esté así de esta manera, o podemos tener viga T invertida. O sea, no es más que la T normal, pero al revés, ¿no? Al revés. Entonces, ustedes sección T pueden tener o bien T normal o bien T invertida, ¿ya? Entonces, a partir de esas deducciones que les acabo de mencionar ahorita, que sirve para ambas, porque es como le digo, esta de acá no es más que volcar esta de acá, digamos, pero es lo mismo. Tiene toda la misma nomenclatura, digamos, la T invertida. Entonces, a partir de esas deducciones que hemos hecho hasta ahorita, nosotros lo que podemos hacer es plantear un formulario de esta manera. Entonces, la fórmula número 1 que vamos a ver a continuación dice que funciona para momento positivo en viga T normal. O sea, ya ustedes habían visto que para momento positivo en viga T normal, la parte comprimida se da acá, el momento positivo, ¿no es cierto? En viga T normal.
la parte comprimida se da acá, en toda esta zona, que puede ser que sea solamente una pequeña porción del ala, o puede ser que sea el alma más. Es por eso que dice momento positivo en viga T normal y momento negativo en viga T invertida. Porque si nosotros vemos un momento negativo en la viga T invertida, un momento negativo, sabemos que un momento negativo nos proporciona a nosotros compresión en la parte inferior. Entonces para una viga T invertida, la parte comprimida sería esta de acá, por el momento negativo. Entonces ambas tienen momento positivo en T normal y momento negativo en T invertida, ambas tienen la misma zona en compresión. Es por eso que para ambas funciona esta fórmula que vamos a ver a continuación. Fíjense. Momento positivo en T normal va a tener compresión en esta zona de acá. Y en T invertida, momento negativo va a tener compresión en esta zona. O sea, para ambas están en la misma zona que pueden tener compresión. Es por eso que las fórmulas que vamos a ver a continuación funcionan para ambos casos. Momento positivo en T normal y momento negativo en T invertido. Entonces, proporcionemos a ver. Entonces, ¿cuál es los pasos? Los pasos lo tienen aquí, fíjense. Primero, determinar M sub 0, dice, que ya saben, hace ratito lo planteamos el M sub 0, es el momento que comprime totalmente el ala, ¿no? Una vez determinan M sub 0, segundo, verificar en qué caso estamos, dice. Caso 1, el caso en el que M sub 0 sea mayor al momento último. En ese caso, la línea neutra va a estar cortando solamente el ala, y la fórmula que podemos aplicar son estas de acá, digamos. Y eso se da, fíjense que estas son fórmulas para secciones rectangulares, y eso se da porque ahí la viga T va a trabajar simplemente como una sección rectangular. En este caso de acá donde estábamos, ¿no? Si la línea neutra está cortando, o sucede este primer caso de acá que corta solamente una pequeña porción del ala, fíjense que aquí este comportamiento va a ser como el de una sección rectangular. ¿Por qué? Porque la parte comprimida es rectangular simplemente. Entonces aquí la viga se va a comportar como una sección rectangular, ¿no? Y es por eso que acá la primera fórmula, obviamente pueden aplicar estas ecuaciones de equilibrio. Acá yo, para hacerlo de una manera más rápida, directamente utilizo los formularios para fórmulas rectangulares, obviamente, ¿no? Segundo caso, si el M sub 0 es menor al momento último, ya sabemos que la línea neutra va a cortar el alma, y por consiguiente se tiene que plantear, primeramente calcular el MM límite, como les mencioné y les indiqué hace rato. Ahí en esas deducciones que yo hice ahorita está todo. Luego con el valor del MM límite, verifican si necesitan armadura comprimida o si no necesitan armadura comprimida. Si es mayor al momento último, no necesitamos armadura comprimida. Y por consiguiente, las fórmulas que tienen que ocupar son estas dos. Con esta de aquí calculamos la posición de A, y con esta de acá calculamos la armadura requerida, el valor del área de armadura requerida. Sin embargo, si el MM límite es menor al momento último, ahí dice que vamos a necesitar armadura comprimida, y por lo tanto las fórmulas que tenemos que ocupar son estas dos. Con esta de aquí procedemos al cálculo de armadura comprimida, y con esta de acá procedemos al cálculo de armadura traccionada. ¿De dónde salen estas fórmulas? Todas estas fórmulas salen de esto de acá que yo les acabo de deducir, ¿no? De todo esto de aquí. Todas estas fórmulas son las que yo estoy poniendo ahí en un solo formulario, digamos. Listo, entonces a partir de este formulario que nos va a servir como guía, vamos a proceder a realizar un ejercicio, ¿no? Un ejercicio tipo examen, ¿no? Sí, más o menos, digamos. Para la siguiente vía, calcular las armaduras para la sección de momento máximo correspondiente al tramo, dice. Entonces nos están pidiendo que obviamente nos dan una viga que tiene un tramo y un voladizo, sometida a cargas uniformemente distribuidas, tanto muerta G como viva P. Nos están pidiendo que nosotros, para el tramo, diseñemos la sección para el momento máximo del tramo. O sea, esa es la orden, ¿no? Dice, para la siguiente viga, calcular las armaduras para la sección de momento máximo correspondiente al tramo, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos que agarrar y diseñar la sección de momento máximo del tramo, la más solicitada. O sea, por ello la más solicitada es la que tiene el momento máximo, pues, ¿no? Como dato nos dice que la resistencia al hormigón es de 250 kilos por centímetro cuadrado y la resistencia al acero es 5000 kilos por centímetro cuadrado. La sección es una sección en T, cuyas dimensiones se muestran acá en la figura. Vamos a tener 60, 70, 32. Ya. Entonces el proceso es el mismo que ustedes venían haciendo nomás, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Calcular el momento máximo o calcular el momento donde nos están pidiendo a nosotros, ¿no? La fuerza interna de momento donde nos están pidiendo el diseño, digamos. En este caso el diseño nos están pidiendo para el máximo valor de momento del tramo. Entonces lo primero que hay que hacer es aplicar nuestro coeficiente de mayoración, 1.6 para carga viva y 1.2 para carga muerta, ¿cierto? Ahora, como yo ya tengo carga viva y carga muerta, ustedes saben que existen posiciones que generan las situaciones más desfavorables respecto a esta carga viva. Entonces, como yo voy a realizar el diseño del tramo, solamente del tramo, porque eso es lo que me está pidiendo la pregunta, entonces yo tengo que ver cuál es la posición de la carga viva que me genere el momento máximo en ese tramo, o el máximo valor de momento, o la situación más desfavorable en cuanto a la posición de la carga viva para ese tramo. Entonces nosotros ya hemos visto que eso se genera, o la posición más desfavorable en cuanto a la actuación de la carga viva para ese tramo, es que la carga viva esté actuando solamente en el tramo. Entonces por eso que aquí ustedes ven que yo la carga viva la pongo actuando solamente en el tramo, ¿no? Ya ustedes cuando hicieron los diagramas de envolvente, vieron que si nosotros colocamos carga viva solamente en el tramo, nos va a generar el máximo valor de momento en ese tramo, ¿no es cierto? Y es por eso que yo aquí lo coloco solamente ahí. Obviamente carga muerta siempre va a estar actuando en todo, ¿cierto? Y acá los coeficientes de mayoración, ¿no? 1.6 para carga viva y 1.2 para carga muerta, ¿no? Siempre. Bien, una vez hecho eso, ese paso de colocar la carga viva para que me genere el máximo momento en el tramo, su posición más desfavorable, proceden a aplicar ecuaciones de equilibrio, ¿no? Con ecuaciones de equilibrio yo puedo calcular la reacción en el apoyo A y puedo calcular la reacción en el apoyo B, ¿no? Ahí lo calculamos entonces y luego obviamente proceden ustedes a realizar el cálculo del máximo momento, ¿no? El máximo momento en el tramo, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? Tienen que aplicar el conocimiento de isostática 2, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo puedo obtener el momento máximo para este tramo? Lo que ustedes tienen que hacer, si lo quieren hacer a mano, obviamente, es hacer un corte a una distancia X cualquiera, y entonces si hacen un corte a una distancia X cualquiera, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Acá tenemos el valor de la reacción, que viene a ser 18.1. Acá tenemos el valor de la carga muerta y carga viva, obviamente. Si quieren lo hacen todos juntos, lo hacen por separado, las cargas, ¿no? Porque ya podemos sumar las cargas y podemos formar una sola, digamos, ¿no? Acá tenemos esta carga muerta que vale 3.96, para aquellos que no se acuerdan, isostática 2. Acá tenemos 3.04 para la carga viva, 3,04. Y este corte yo lo he hecho a una distancia X cualquiera, digamos. Una distancia X cualquiera. Entonces aquí lo que tengo que hacer yo es aplicar la ecuación de cortante. La ecuación de cortante para este Q de X y aplicar la ecuación de momento. Entonces el Q de X, ¿cómo sería? A ver, 18.1 menos 3.96 más 3.04, juntándolo ambos, eso sale 7, ¿no? 3.96 más 3.04 es 7, ¿no? 6 y 7. Menos 7x, ¿no? Que es la fuerza resultante que conlleva a estos dos, digamos, ¿no? Aquí va a haber una fuerza resultante, que es R, que va a ser igual a 7x, digamos.
Como la cortante, si yo lo estoy tomando de izquierda a derecha, para arriba es positiva. Entonces esto va a ser 18.1 menos 7x, que es esta de acá, y tengo esa q de x que está ahí, digamos, ¿no? Y ustedes saben por definición que donde el cortante se hace cero, como el cortante es la pendiente del momento, donde el corte se hace cero, ahí está el máximo valor del momento. Entonces esto lo igualo a cero, y de acá despejo x, y ya tengo la posición de x donde el momento es máximo, ¿no? Y luego puedo calcular el momento mx, digamos, ¿no? Para esa posición de x. Así, ¿no? Y ahí obtienen ustedes eso de 72.813 toneladas metro, digamos, el momento máximo, ¿no? El momento positivo máximo. Sabemos que para el tramo es un momento positivo, digamos, si observamos el diagrama de momento, digamos. Listo. Una vez que ustedes obtienen ya su máximo valor de fuerza de momento, ahí en el punto donde nos están pidiendo, en este caso nos están pidiendo para la sección de máximo del tramo, máximo momento, procedemos a calcular nuestras armaduras, pues, ¿no? Y ya ustedes casi no es ningún misterio este cálculo, porque ya es prácticamente lo mismo que para secciones rectangulares, nomás lo que va a cambiar son las ecuaciones, ¿no? Entonces, primero adoptar el recubrimiento mecánico. Habíamos visto que lo adoptamos en función de este momento de acá. Centímetros. Y luego calculamos la altura útil de h menos ds. Eso nos sale h70, o sea, la altura total está de acá h. Y menos el recubrimiento mecánico adoptado, que es 6, tenemos 64 centímetros, ¿no? Y luego lo que van a hacer es proceder a aplicar este formulario que está aquí, pues no sé. Primero calculen m sub 0. M sub 0, fíjense, lo calculan con esta fórmula. 0,9 por 0,85 por FC' por BE por HF por D menos HF sobre 2, digamos. ¿No? Entonces, fíjense, es reemplazarnos. Ahí tienen ustedes M sub 0. Ahí está reemplazando, ahí está el valor de M sub 0. Entonces el formulario nos dice con el valor de M sub 0, procedamos a verificar en qué caso estamos. Caso 1 si sucede esto y caso 2 si sucede esto. Entonces fíjense como 65.93 toneladas metro, que a mí me salió M sub 0, es menor a 72.813, o sea, yo estoy teniendo esto, quiere decir que estoy en caso 2. Y el caso 2 viene a ser este de aquí, ¿no? Listo, ya estoy en caso 2. Entonces ahora procedo a calcular mi momento límite. Esto de acá. Al límite ya ustedes han visto que es igual a 0,3188D. Entonces proceden a calcular el momento límite, ¿no? Y eso es lo que yo hice aquí, fíjense. Momento límite. Acá está. No es más que aplicar esa fórmula. Ya todos los datos ustedes los tienen, digamos. O sea, no hay donde se pierdan. Calculan el momento límite, que es 84.88, y con el valor de momento límite, verifican si no van a necesitar armadura comprimida, que es este el caso, ahí, o si van a necesitar armadura comprimida, que es este el caso, ¿no? Verifiquemos, a ver. Fíjense que a mí el momento límite me salió 84.88. Entonces quiere decir que este momento límite está siendo mayor a mi momento último. Entonces quiere decir que yo estoy en el caso en el que no necesito armadura comprimida. Ahora, no se olviden de esto, ¿no? ¿Por qué yo estoy utilizando esta fórmula que corresponde en esta primera fórmula de acá? ¿Por qué las estoy utilizando? Porque tengo una viga de sección T normal, o sea, una viga de sección T normal, o sea, tendría esta, y además el momento para el cual estoy haciendo el diseño es positivo, ¿no? Es positivo, porque mi momento es positivo. Entonces, es por eso que yo estoy agarrando y utilizando, estoy siguiendo estos pasos de acá, digamos. Pero también acá hay el otro caso en el que el momento sea positivo en viga T normal.
No, acá, a ver, no, acá está errado. Ya acá vamos a poner momento negativo. Vamos a hacer una pequeña corrección. Acá se ha distorsionado esto. Aquí es momento negativo, ¿no? Negativo. Este tiene que ser un momento negativo, ¿no? Negativo, ¿ya? Vamos a hacer esa corrección. En viga T normal y momento positivo en viga T invertida. Acá es positivo igual. Yo lo voy a corregir y ya se lo voy a pasar así corregido, ¿ya? Claro, tiene que ser al revés del otro. Yo le puse lo mismo que lo otro acá. Aquí tiene que ser momento negativo en viga T normal y momento positivo en viga T invertida. No, aquí la fórmula que se ocupan son estas, ¿no? Aquí están el procedimiento, digamos. Es como una sección, la misma que una sección rectangular, ¿no? Listo. Entonces, ya verificamos que M límite es mayor a este, no necesita armadura comprimida, y por lo tanto la fórmula que ustedes van a ocupar son estas dos de acá. Estas dos de aquí. Esta y esta. ¿No? Esas dos, digamos. Es reemplazar datos nomás, no hay donde se pierdan ustedes, reemplazar datos. Y listo, ¿no? Con la primera fórmula, con esta de acá, yo obtengo el valor de A. Y con la segunda fórmula, con esta de acá, yo obtengo el valor de el área de armadura requerida para resistir ese momento generado por la carga, ¿no? Luego hay que comparar esa armadura con una armadura mínima, donde la armadura mínima es el valor, el mayor valor de estos dos, dice. El mayor de estos dos valores. Que es lo mismo que para secciones rectangulares, ¿no? 14 sobre FY por BW, que es la base del alma, 30. Esta base se toma. Por B, que es 64. O 0.8 raíz cuadrada FC', que es 210 sobre FY, que es 5000. Por BW, que es la base del alma. Por B, que es 64. ¿No? Lo mismo que para secciones rectangulares, digamos. Y acá entonces ya tenemos el mayor de estos dos valores, lo tomamos como armadura mínima. En este caso el mayor es 538, ¿no? No 529, 538, para que ustedes hagan sus correcciones respectivas. Este de aquí, ¿no? Bien, ahora procedemos a calcular una armadura de percha, que es el 30% de esa armadura mínima, que en este caso viene a ser 0,3 por 5.29, y ahí ya tenemos entonces una armadura de percha, ¿no? Listo, luego procedemos a calcular una armadura de piel, digamos. Mismo diseño que rectangulares, por eso le digo, lo único que cambia es la fórmula, ¿no? Pero todo el proceso es el mismo, digamos. Armadura de piel, ¿no? 0,5 por 1000, aquí es por 1000, 0,5 sobre 1000, por W por H, digamos. 30 por la altura que es 70. Luego hacen lo mismo, ¿no? Tienen que proceder a calcular el número de barras requerido para esa armadura. Y entonces acá ustedes esto ya lo tienen que hacer de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que ustedes vean mejor conveniente, siempre procurando de que el armado sea simétrico, obviamente, como hemos visto en anteriores casos. Y proceden, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo le voy a poner fierro de 25. Voy a optar por fierro de 25, voy a hacer el tanteo. Entonces mi número de barra que me sale a mí son de 5.745 barras. Entonces esta información de acá quiere decir 5 barra 25 más 0.745 barra 25. Entonces como yo no puedo poner 0.745 porque están decimales, puedo hacer dos cosas, ¿no? O bien redondear esto a 1, esto de acá 1, y poner, digamos, 6 barra de 25. O bien, si quiero ser más exacto, si no quiero gastar mucha armadura, o sea, si quiero ser un poco más exacto, lo puedo averiguar yo qué área me equivale a esto, digamos. 0.745 por el área de un fierro 25, que es 4.91, ahí tengo el área que está sobrando, digamos, el área remanente, ¿no? Entonces, para esta área de acá, yo puedo decir, digamos, que puedo colocar otro diámetro de fierro para que sea una manera más exacta, y puedo decir que son dos fierros de 16 milímetros, digamos, que un fierro de 16 milímetros tiene un área de 2.01. Y seguramente esta de acá
me va a dar un área un poco más exacta que si yo adoptaba esta distribución de acá, digamos. En ambos casos está igual, ¿no? Pero por economía, mientras más se acerque el área de fierro que ustedes están colocando a la requerida, es mejor, ¿no? Económicamente es mejor, digamos. Entonces, por ejemplo, esta de acá me había salido un área que está un poco más lejano a la de acá, que es la requerida, que esta de aquí, que seguramente está un poco más cercano a la requerida, digamos, ¿no? Pero eso, en ambos casos estaría bien, digamos, ¿no? Pero eso ya, por eso le digo, va a depender de ustedes, de la práctica que tengan ustedes, digamos. Listo, ahora, distribución correcta de las armaduras, sabemos que hay que distribuir estas armaduras de manera simétrica, pero verificar si la distribución está correcta. ¿Y cómo verificamos si la distribución está correcta? Con la separación que tiene que haber entre ambas, ¿no? Dice que la separación mínima tiene que ser el mayor entre 2.5 centímetros o el diámetro de la barra mayor, digamos. Entonces el diámetro de la barra mayor, como yo estoy colocando fierro 25 milímetros, viene a ser 2.5 centímetros, ¿no? O sea, adopto el mayor de estos dos, digamos. O sea, la separación mínima va a ser 2.5, digamos. Y listo, ¿no? Ahora si, por ejemplo, yo voy a distribuyo, yo verifiqué, digamos, que la distribución correcta tiene que ser de esta manera. Una primera camada con los 5 fierros de 25 y una segunda camada, una segunda fila con los 2 fierros de 16, digamos. Esto ya es simétrico, ¿no? ¿Cómo lograban ustedes la simetría? ¿Se acuerdan? Si yo dividía entre 2 esta sección, yo tengo que tener, si yo divido entre 2, digamos, la base de esta sección, yo tengo que tener la misma cantidad de barras en la parte izquierda y la misma cantidad de barras en la parte derecha, digamos. Ahí ya eso es simétrico, digamos. Fíjense que en la parte izquierda yo tengo 2 barras de 25, 2 barras y media de 25, ¿no? Porque tengo una mitacita acá, más una barra de 16, digamos. Y en la parte derecha también tengo 2 barras y media de 25 y una mitad de 25 y una barra de 16, lo que quiere decir que ya tengo un armado simétrico porque tengo la misma cantidad de barras en la parte izquierda que en la parte derecha desde la mitad, ¿no? Así de esa manera, armado simétrico. Ahora, la primera opción es que nosotros podamos colocar todas las barras en una primera fila. O sea, las 5 barras 25 y las 2 barras 16 en esta primera fila, en una primera fila, ¿no? Pero seguramente si ustedes lo colocan así y ustedes pueden intentar, no le va a cumplir con la separación mínima. O sea, esta separación que va a tener entre barras va a ser inferior a la mínima y eso no puede suceder, digamos. Siempre la separación real de las barras con las que nosotros estamos distribuyendo tiene que ser mayor a la mínima, digamos, nunca inferior. Entonces eso lo podemos comprobar, pues, ¿no? Ya ustedes han visto cómo se hace el cálculo de la separación real. Estos recubrimientos ya lo habíamos explicado anteriormente. Sabemos que estos 2 centímetros que ustedes ven aquí es el recubrimiento mínimo de la armadura, ¿no? O sea, desde donde comienza la sección hasta donde comienza el estribo, que es esta armadura que está con rojo acá, es 2 centímetros, es recubrimiento libre, mínimo. El diámetro del estribo, si bien no lo conocemos, pero lo podemos adoptar, un fierro de 8, ¿no? Un fi de 8. No lo conocemos porque ese estribo se calcula o se diseña para el esfuerzo cortante, ¿no? Que no vamos a hacer en esta primera parte esfuerzo cortante, por eso no trabajamos con el diagrama de cortante, digamos. Entonces 0.8 porque el estribo le adoptamos un diámetro de 8 milímetros, ¿no? Entonces tenemos lo mismo acá que acá, ¿no? Y entonces ahora lo que queremos conocer es la separación real. Entonces, ¿cómo conocemos eso? Acá ustedes tienen que la base de toda esta sección, ¿cuánto era? 30, ¿no? El BW, digamos. ¿Y por qué la armadura va abajo? Porque es momento positivo, ¿no? No se olviden de eso. Por eso estoy colocando la armadura abajo, porque es un momento positivo donde la parte comprimida es arriba, compresión arriba y tracción abajo, digamos. Así, ¿no?
Listo, entonces calculen su separación real, va a ser la base total 30, menos le quito estos dos bordes, este y este, por eso 2 por 2.8, menos el diámetro de todas las barras, que son 5, 5 por su diámetro 2.5, y eso dividido entre el número de espacios, ¿no? 1, 2, 3, 4. Número de espacio 4, y eso me sale 2.975 centímetros. Cumple. Ahora aquí yo le hice un cálculo alternativo para que ustedes vean, digamos, cómo cuando una vez yo tengo la distribución de barra, cómo yo puedo agarrar y calcular el recubrimiento mecánico real de estas barras, o sea, el DS, y que como yo les había dicho, es la distancia que hay del centro de gravedad del grupo de barra hasta la parte inferior en este caso. Entonces, ustedes lo pueden llegar a calcular con esta fórmula, ¿no? Una sumatoria de momentos estáticos, que es el cociente entre el producto del área de cada barra por su distancia al eje donde yo quiero calcular la distancia. O sea, en este caso yo lo quiero calcular con respecto al nivel inferior aquí. Aquí, ¿no? Con respecto a este nivel inferior, digamos, a este eje que pasa por el nivel inferior. Entonces nosotros vamos a tener 5 por... Fíjense, todas estas barras que están aquí en la parte inferior son del mismo diámetro. Entonces vamos a tener 5 barras por 4.91, que corresponde al área, digamos, por la distancia Y1 que hay hasta el nivel inferior, que viene a ser esta Y1 de acá, ¿no? ¿Y cómo calculan esa Y1? Pues tienen que identificar su distancia, ¿no? Fíjense, la distancia vertical, recubrimiento libre mínimo, ya vimos que 2 centímetros, diámetro del estribo es 0.8, el diámetro de la barra 2.5, son los 2.5 que ustedes ven acá, la distancia que hay entre un nivel y otro, un nivel de barra y el otro nivel, siempre 2.5, o entre una camada y otra, siempre 2.5, y el diámetro de la barra de esta de acá, que viene a ser una barra de... Aquí hay un pequeño error, ¿no? No son barras de 16 milímetros, ¿no? Y acá yo le puse 2, digamos, pero acá es 16. Ya acá también vamos para que ustedes tomen ahí apuntes, tomen la nota respectiva, acá es 1.6, ¿no? Estas barras son de 16 milímetros. Seguramente que va a afectar acá en el Y2, pero ya ustedes saben dónde modificarle, ¿no? Lo importante es que sepan cómo va la cosa, ¿no? Entonces 2 más 0.8 más la mitad de 2.5, ¿no? Viene a ser esta Y1 que tenemos acá. Y es esto de aquí, ¿no? 4.05 que a mí me sale, digamos. Más las dos barras que están aquí por el área de esas dos barras de 16 milímetros que viene a ser 2.01 por el Y2 que yo aquí le puse 8.6. Seguramente va a disminuir un poquito más porque esto no es 2, pues no es 1.6. 16 milímetros, 1.6 centímetros. Sobre el área total, digamos, o sea, sobre la suma de las áreas de todas las barras, digamos. Las 5 barras 25 más las 2 barras de 16. Y ahí yo tengo esta distancia DS, digamos, que es el recubrimiento mecánico real, digamos, que tienen las armaduras, ¿no? O sea, la ubicación de su centro de gravedad, digamos, podríamos decir. Que es ahí donde se va a desarrollar, ahí es donde se desarrolla la fuerza resultante, digamos. La T, ¿no? Es que nosotros veníamos trabajando. Ahí es donde actúa la fuerza resultante que desarrollan todas estas barras en la parte traccionada, digamos. Ahí es donde se desarrolla el AS por el FY, digamos. ¿No? La fuerza resultante en tracción, digamos. Ahí en el centro de gravedad. Ya. Y ahora finalmente el detalle de la sección, ¿no? Las 5 barra 25 abajo y 2 barra 16. La armadura de piel que va en ambas caras en la parte media. El área de armadura de piel era esta de acá, 1.05. Entonces yo ahí le puse 2 fierros de 8 milímetros y esa va uniformemente en la parte media, en ambas caras. Y la armadura de percha, ¿no? La armadura de percha, que es una armadura de montaje, digamos, que va en la parte comprimida, en la parte opuesta, que es esta de acá. Y que no, yo le he puesto 2 barras de 10 milímetros, por ejemplo, 2 fierros de 10, ¿no?
Y ahí, al igual que en secciones rectangulares, tienen que hacer el detalle final, pues, ¿no? Que no hay misterio, digamos, ¿no? Así como el de una sección rectangular, nomás se hace el detalle, ¿no? Y ahí, ¿no? Ahí, entonces ahí terminaría el ejercicio, digamos, para esta viga de sección T que nosotros hemos visto acá, ¿no? Bien, entonces si ahí quedaríamos, pero si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos hecho, aunque como todavía recién ustedes están viéndolo, seguramente luego cuando practiquen ya van a tener más dudas, más preguntas, pero si alguien tuviera alguna, me la hace saber en este momento ya. Si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta por ahí. Fabio, una consulta respecto al práctico número 2. ¿Será que nos puedes dar un poco más de tiempo, más o menos como una semana o unos 6 días, por favor, para poder entregarlo? Ya que hasta ahorita el ingeniero no nos ha dicho nada de fecha de examen. Así que supongo yo que irá a ser como el anterior semestre. ¿No ve que el anterior semestre solamente tomó un solo examen? Así que supongo que iremos a hacer lo mismo, porque hasta ahorita el ingeniero no nos ha dicho nada de examen, ya estaba avanzando, y ahorita ya vamos por el tema 8. Creo que Ya, ya... entonces ustedes lo van a presentar el práctico número 2 el sábado 13 ya. Sábado 13, ¿no? A ver, ahora es sábado 6 más 7, ¿cuánto es 13, no? Sí, sí, 6 sí. más 7 es sábado 13 ya. Práctico número 2 va a estar programado para el día sábado 13, ¿ya? Así que Gracias, Fabio. para esa fecha, sábado 13 de febrero. Sábado 13 de febrero. Listo, para esa fecha, ¿ya? Entonces ahí vamos a quedar. Ustedes no se olviden, vayan practicando todo lo que puedan, porque esta materia es meramente práctica. Hay que agarrar velocidad con la práctica, hay que ir recordando sobre todo isostática 2, porque en esos pequeños detalles, por ejemplo, hace rato yo les planteé la ecuación de cortante, les planteé la ecuación de momento, y en esos pequeños detalles donde la mayoría, el 90% falla, digamos. O si no, ustedes, seguramente alguno de ustedes debe tener un programa de cálculo ahí, un programa que directamente les abarca o les mete los diagramas o les calcula los diagramas, pero háganlo en programa, pero compruébenlo a mano, pues, ¿no? Háganlo en programa y procedan a comprobarlo a mano para ver si les coincide y así ustedes verifican que su programa esté bien calibrado igual, ¿no? Porque puede que ustedes saben que la máquina no es pensante, pero la máquina puede llegar a fallar, digamos. Así que mi recomendación es que si alguien lo está haciendo con programas estructurales, también lo pueda proceder a hacer la verificación a mano, digamos, ¿no? Para que ya, como le digo, ustedes verifiquen que su programa está bien calibrado y que no está teniendo falla, digamos. Así que ustedes vayan practicando, porque si bien el ingeniero no les ha dicho fecha de examen, pero es que lo que pasa es que supongo que él está esperando a ver la manera de que si lo puede hacer presencial, como todavía no hay visto bueno para que lo hagan presencial, entonces él está esperando a ver cómo lo puede hacer de una mejor manera, ¿no? Así que ahí vamos a quedar entonces, cualquier cosa yo les aviso, ustedes van a dar un examen conmigo igual, ya yo les voy a decir qué fecha van a dar de esta primera parte, y entonces como dijimos la primera ayudantía, ¿no? Que lo íbamos a dividir en 2 exámenes, tiene su puntuación y los prácticos tienen su puntuación, que forman los 20 puntos. Listo, joven, entonces vamos a quedar, cualquier cosa yo les aviso al grupo, ¿ya? Gracias, Fabio.